Adelante, doctor Arango. Muy buenas noches a todos los que están conectados. Entiendo que es una hora para estar con la familia. Muchas gracias por su participación en esta plática de reacciones adversas a la transfusión en tiempos de COVID, impartida por la doctora Karela Sandoval. Ella es hematóloga, labora ahí con nosotros en la clínica Cuauhtémoc y Famosa. Y bueno, pues sí les voy a pedir que mantengan apagados sus micrófonos y vayan formulando sus preguntas durante la conferencia. Y al final realizaremos una sesión de preguntas y respuestas para que la doctora nos pueda compartir con su amplia experiencia y despeje las dudas. Pues sin más preámbulos, agradecerles a todos y doctora Karela Sandoval, por favor, adelante con la ponencia. Muchas gracias por aceptar la invitación. Adelante. Buenas noches a todos. Gracias por estar aquí conmigo el día de hoy. Vamos a platicar brevemente sobre las reacciones adversas a la transfusión, especialmente en tiempos de COVID. En estos tiempos de COVID, uno de los hemoderivados que ha tomado mayor auge es el uso de plasma fresco congelado para el tratamiento de pacientes que se encuentran en condiciones críticas. A nivel mundial se ha reconocido la utilidad de este compuesto. Los artículos publicados hasta este momento son solamente experiencias de centros donde se ha utilizado el recurso. No hay hasta el momento un estudio comparativo uno a uno donde se evalúe la eficacia del componente. Sin embargo, pues por cuestiones históricas y por antecedentes del uso en otros momentos, se ha recomendado y se ha avalado este compuesto. Sabemos que el plasma fresco congelado es un sobrenadante, es un líquido, un sobrenadante de color amarillo que se obtiene después de centrifugar las bolsas después de una donación. Este sobrenadante de color amarillo se separa y se traslada a una bolsa satélite, una bolsa que viene adherida a la bolsa inicial donde se hace el paquete de sangre total, y habitualmente se logran hacer unidades entre 200 a 220 mililitros. Hay ocasiones en que el volumen de estas unidades es un poquito más grande y eso depende de las características de la sangre en el momento de la donación. El plasma fresco congelado carece de factores de coagulación como el 5 y el 8. Por lo tanto, no corrige todas las funciones o todas las situaciones donde hay carencia de ciertos factores. De acuerdo a las guías que se utilicen o las recomendaciones que se lleven a cabo en el banco de sangre, puede llegar a almacenarse hasta 4 años. Sin embargo, a nivel nacional, la recomendación es que el tiempo de almacenamiento no sea mayor a 3 años. Este plasma puede contener albúmina, puede contener inmunoglobulinas, puede contener factores de coagulación. Es utilizado frascos de inmunoglobulinas, frascos con factor 8 o con factor 9. En México, este tipo de obtención aún no está regulado y por lo tanto no se utiliza. Por ello, este tipo de fármacos que se utilizan para corregir ciertas deficiencias realmente provienen de sitios de importación y deben de ser leucorreducidos e inactivados viralmente para garantizar su seguridad antes de la administración a los pacientes. El plasma contiene, además de lo anterior, compuestos orgánicos e inorgánicos. Entre los compuestos inorgánicos, su principal componente es el agua, algunos electrolitos y minerales como sodio, potasio, calcio, entre otros. Y dentro de los componentes orgánicos se encuentran las proteínas plasmáticas, lípidos, hormonas, aminoácidos, algunos productos del catabolismo como el ácido úrico, la urea, la creatinina, bilirrubinas, etc. Es por ello que el uso del plasma o la obtención de este producto tiene que ser vigilado bajo condiciones muy estrictas, tratando de evitar en la medida de lo posible que los pacientes estén consumiendo algún fármaco que se una a las proteínas plasmáticas y que después al momento de fraccionar ese compuesto pueda ser transfundido al receptor
y genere algún tipo de complicación secundaria por no haber hecho una buena evaluación al momento de seleccionar al donante. Este plasma debe ser regulado y hay una guía donde se recomienda el uso del plasma. Estas guías fueron elaboradas en conjunto con la Asociación Mexicana de Medicina Transfusional y junto con la Agrupación Mexicana para el Estudio de la Hematología. Las guías no son nuevas, tienen ya mucho tiempo en el mercado y mucho tiempo en el que uno puede descargarlas fácilmente del internet a través de los buscadores. Básicamente, las indicaciones principales que ahí se concretan es que debe de ser utilizado solamente para el tratamiento de pacientes que tienen un sangrado activo, ya sea por deficiencia de factores de coagulación o bien por falla hepática. Aquí ustedes pueden ver, la clave es sangrado activo. Tenemos muchas veces el hábito de corregir los tiempos de coagulación porque se encuentran alterados, aunque el paciente no tenga evidencia clínica de sangrado. También se utiliza como alimento para revertir la toxicidad por warfarina o por acenocumarol, o bien por algún otro compuesto que nos ocasione una deficiencia de vitamina K, siempre y cuando los pacientes tengan sangrados activos o que el INR esté a niveles superiores a 4 y que entonces tengamos un riesgo de sangrado inminente, o cuando tenemos que revertir rápidamente a estos pacientes para someterlos a procedimientos invasivos urgentes. Se utiliza activamente también para el sangrado intracraneal secundario por toxicidad por warfarina, en los casos donde se requiere transfusión masiva, cuando hay coagulación intravascular diseminada, para hacer el recambio plasmático en pacientes que tienen púrpura trombocitopénica trombótica o síndrome hemolítico urémico, así como para aquellos pacientes que requieren reponer algún tipo de factor de la coagulación y que no tenemos la fracción pura de ese factor que el paciente requiere. No hay indicación de utilizar el plasma en ningún otro contexto. Antaño se utilizaba como una fuente de nutrición, vamos a decirlo así, en ciertos pacientes por la cantidad de albúmina que contiene. Como el plasma es un derivado de la sangre, no está exento de presentar reacciones transfusionales. Estas reacciones son accidentes o incidentes que se asocian claramente hacia el acto transfusional. El momento en el que estas se pueden presentar puede ser inmediato, como en el caso de las reacciones por fiebre, o las reacciones alérgicas, o las reacciones hemolíticas, o incluso pueden ser tardías, como la enfermedad de injerto contra huésped secundaria a la administración de paquetes globulares. Todas estas reacciones transfusionales son de carácter variable y repercuten directamente en el estado del paciente. A lo mejor puede ser algo muy leve que no genera una gran complicación en el cuadro clínico, pero incluso pueden ser reacciones tan serias que le cuestan la vida a los pacientes. Entonces, estas reacciones transfusionales, básicamente las más comunes son del tipo alérgico, febriles o hemolíticas, y lo que hay que hacer cuando observamos cualquiera de ellas, lo primero es detener inmediatamente la transfusión, mantener la vía periférica permeable con solución fisiológica y notificar al médico y al banco de sangre. Particularmente con el plasma, una de las complicaciones más graves es el desarrollo de TRAL o daño pulmonar agudo asociado a la transfusión. Este tipo de daño tiene diferentes mecanismos. La incidencia del TRALI realmente no se sabe. En México no hay una estadística clara y realmente es que no hay un reporte muy claro tampoco a nivel mundial sobre la incidencia de este tipo de eventos adversos. La mayor parte de las veces porque no son reconocidos y en otros porque no se les hace el reporte correcto o adecuado a pesar de que se haya reconocido. Es por ello que los comités de hemovigilancia dentro de los hospitales tienen que estar cada día más pendientes de los actos transfusionales y las complicaciones que se desarrollan durante los eventos. Como pueden ver, hay incidencias tan altas como 1 de cada 5,000 transfusiones y otras tan bajas como 1 en cada 250,000 transfusiones.
Pero seguramente en su hospital, si cada quien hiciera un análisis y pensara hacia adentro de su centro hospitalario, probablemente no recordaría de un caso comentado de Trali. Y seguramente sí los han tenido, pero no han sido reconocidos. El daño pulmonar agudo asociado a la transfusión tiene criterios para su diagnóstico. Estos criterios están definidos después de un consenso en 1994 y generalmente son de comienzo agudo y abrupto. La presión de oclusión de la arteria pulmonar se encuentra por debajo de 18 milímetros de mercurio. La radiografía de tórax muestra infiltrados bilaterales. La relación de presión arterial FiO2 es menor a 300 independientemente del nivel del PIB que el paciente tenga y con oxígeno menor al 90% respirando al medio ambiente. Generalmente dicen que empieza hasta las primeras 6 horas. Sin embargo, muchos casos empiezan a la hora y media o 2 horas de haber iniciado el acto transfusional. Casi nunca hay una asociación previa de una lesión pulmonar aguda al momento de la transfusión y este TRALI siempre será posible aunque exista algún otro factor de riesgo que nos hable de un daño pulmonar agudo. La transfusión masiva no debe de excluir la posibilidad de un TRALI. Hay otra complicación importante que se asocia a la transfusión de plasma y se llama TACO, que es la sobrecarga circulatoria secundaria a la transfusión. La sobrecarga circulatoria tiene una presentación de inicio variable. El TRALI es de minutos u horas, generalmente dentro de las primeras 2 horas. Las dos causan disnea, hipoxemia, edema pulmonar, taquicardia. Y las características que nos hacen poder diferenciar entre ellas es que el TACO, generalmente tenemos un paciente que tiene ya una historia de retención o de balances positivos y que vas a asociar fácilmente a ellos. El edema pulmonar generalmente va a ser cardiogénico, vas a tener una presión yugular elevada, una presión capilar elevada, cardiomegalia en la radiografía y rara vez vas a diferencia del TRALI. En el TRALI no vas a observar eso, en el TRALI vas a tener pulmón de origen cardiogénico y generalmente vas a observar fiebre. La fisiopatología de esta enfermedad tiene dos hipótesis. Una de ellas es de origen inmunológico y dentro de la inmunológica hay 2 teorías. La principal es que tenemos anticuerpos contra el HLA y anticuerpos dirigidos contra los neutrófilos. Además, tenemos modificadores de respuesta biológica que pueden contribuir hacia el desarrollo del TRALI. Además, puede haber un TRALI cuyo origen no es inmunológico y que también nos va a dar un problema de edema y de congestión. Para el TRALI y el desarrollo del TACO, se habla generalmente que hay 2 eventos que ocurren. El primer evento o la primera parte corresponde a factores que el paciente tiene. Estos factores generalmente son sepsis, enfermedades malignas, cirugías cardíacas, la edad, falla renal aguda, enfermedad hepática, etc. O sea, tienes un paciente con una condición clínica crítica. Y la segunda parte o el segundo factor que va a favorecer esto es al momento de la transfusión. Uno puede administrar un paquete globular y el paquete globular te puede dar reacciones transfusionales ocasionadas por el HLA o por anticuerpos dirigidos contra los neutrófilos, contra lípidos o porque los eritrocitos se encuentran envejecidos y eso también favorece el desarrollo de complicaciones serias. El plasma fresco congelado, generalmente sus complicaciones o sus eventos adversos están relacionados contra anticuerpos contra el HLA o contra los neutrófilos. Y las plaquetas, los eventos son muy similares a aquellos a los que ocurren con los paquetes globulares. Los anticuerpos que se presentan en el TRALI están dirigidos específicamente contra el HLA o contra los anticuerpos contra los neutrófilos que también pueden estar presentes.
y para muchos otros subtipos de anticuerpos contra neutrófilos que los pacientes pueden o no desarrollar. Estos anticuerpos provienen del donante. El 90% de los casos, estos anticuerpos provienen del donante. Y rara vez, o sea, menos del 5% de los casos, estos anticuerpos los tiene el paciente. Entonces, ¿cómo es posible que una persona pueda tener anticuerpos o dar anticuerpos generados ya contra estos antígenos de HLA? Las mujeres, especialmente las que son multíparas, desarrollan estos anticuerpos contra los neutrófilos y contra los HLA durante la gestación. Hay que recordar que el producto del nuevo ser vivo es producto de la combinación de la mitad de los HLA de la mamá y de la mitad de los HLA del papá. Y en el lecho placentario hay intercambio de una cantidad mínima de eritrocitos o de sangre total que pueden despertar este tipo de respuestas y generar anticuerpos. Además de los anticuerpos, los niveles altos de interleucina 6 y de interleucina 8 van a favorecer el desarrollo del TRAL. Entonces, pacientes que se encuentran críticamente enfermos, como los que dijimos anteriormente, pacientes sépticos, pacientes con falla renal aguda, pacientes con lesiones pulmonares, tienen un riesgo aumentado de desarrollar esta enfermedad. El TRAL no inmune se asocia a pacientes que tienen neutropenia por liberación de ciertas interleucinas en forma local y por el daño endotelial que hay presente en las paredes alveolares, que una vez administrado el plasma se genera una explosión de citocinas y entonces favorece la aparición de este daño. En esta imagen o en esta lámina ustedes pueden ver la primera fase, el primer daño, donde tenemos ya actividad de las interleucinas, selección de las selectinas E y las selectinas Q, el favorecimiento del paso de los macrófagos alveolares y una vez que tenemos la fase aguda del TRALI, donde tenemos la liberación de otras interleucinas que hacen que estos macrófagos alveolares se activen, empiezan a liberar fibrina y empiezan a liberar otro tipo de citocinas que van a favorecer el edema local. Al haber edema se van a abrir los lechos venosos y eso va a hacer que los neutrófilos circulantes puedan entrar más fácilmente hacia el nivel alveolar e incrementar y perpetuar este daño. Dijimos anteriormente que hay dos teorías, la teoría no inmune, que es la de Silliman. Ellos igual, ambos proponen un primer evento que es trauma, sepsis, que va a causar una activación en los neutrófilos. El segundo evento es la administración de sangre almacenada, que va a tener factores que van a favorecer la activación de estos neutrófilos y liberación de citocinas, más edema y más congestión. Y esto va a generar activación de la cascada del complemento que va a detonar en un edema localizado. La propuesta inmune, que fue la que realizamos anteriormente, son los antígenos leucocitarios del receptor que reaccionan contra los anticuerpos de la sangre del donante. Esto va a ser la activación de los neutrófilos y finalmente activación de la cascada del complemento en la vía común, liberación de citocinas interleucinas y provocar el daño. ¿Qué podemos hacer para evitarlo? Pues unas recomendaciones a nivel internacional han sido acortar los tiempos de almacenamiento de los concentrados y de las plaquetas, leucorreducir la sangre. A nivel nacional, muchos bancos hacen el proceso de leucorreducción al momento de tomar la sangre total, al momento de hacer la separación, se colocan filtros dentro del banco para hacer la leucorreducción. Otras instituciones hacen la leucorreducción al momento o al pie de cama y los filtros que habitualmente se utilizan son solamente para paquetes globulares o para plaquetas. Es por ello que la leucorreducción en el banco es mucho más eficaz porque nosotros leucorreducimos sangre total y de esa manera favorecemos que la cantidad de leucocitos residuales en el plasma sea menor. También se recomienda por algunos otros centros el uso de productos hemáticos hechos con células lavadas,
Aquí lo que se hace es que a los concentrados eritrocitarios y a los concentrados plaquetarios se les adicionan sustancias con solución fisiológica y albúmina, donde se hace una remoción o un intento de remover todos los leucocitos residuales o el plasma residual que pudieran tener estos productos. Sin embargo, este tipo de procedimientos no solamente hace que la caducidad del producto sea todavía más breve, sino que además favorece mucha lisis de células y entonces, una posible contaminación de los paquetes, y entonces eso podría incluso generar más daño que beneficio en los pacientes. Sin embargo, en pacientes que están muy sensibilizados y cuya única alternativa de tratamiento es el uso de estos productos, el lavado de los paquetes es una alternativa viable. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, pues entonces lo que hacemos también es evitar utilizar plasma de mujeres, sobre todo cuando son mujeres multíparas o de personas que han sido multitransfundidas. De ellos podemos utilizar los paquetes globulares, pero tratamos de no utilizar o no hacer productos de plasma de ellos ni de concentrados plaquetarios. Es por ello que ustedes escuchan que las mujeres que han sido multíparas o que han tenido abortos recurrentes o que han sido previamente transfundidos son rechazados de los centros de donación. No es maldad, es el beneficio para las personas que van a recibir esos derivados y tratando de disminuir el riesgo de complicaciones como esta. En el caso en el que los anticuerpos están presentes porque el receptor ya los tiene, ya los generó por alguna situación específica, el TRALI puede prevenirse con el uso de filtros desleucocitadores. Sin embargo, por recomendación general, es un paciente que ha tenido un TRALI, te puede hacer un segundo TRALI incluso más serio o más severo que el primero, y la recomendación general es tratar de evitar la transfusión en este grupo de pacientes. Y pacientes que son politransfundidos o inmunodeprimidos, la recomendación es que se utilicen paquetes o componentes con un tiempo menor a 72 horas y que tengamos filtros leucorreductores de alta eficiencia. Otra forma de prevención es transfundir estrictamente lo necesario y en apego a las guías de práctica clínica que se encuentran disponibles, como se lo dije hace un momento, en el internet. Uno puede bajar estos folletos, son folletos muy breves, muy fáciles de leer, muy amigables y que realmente nos dan una orientación más clara de los momentos correctos de utilizar los hemoderivados. Como dijimos anteriormente, la transfusión debe ser suspendida en el momento en que empiezan los síntomas y no debe de reiniciarse aunque las manifestaciones clínicas se dan, porque es un tipo de reacción tan intensa que el paciente puede llegar a fallecer por esto. Se les van a brindar medidas de sostén con enfoque a revertir la hipoxemia. Incluso hay pacientes que llegan a ser intubados y el uso de esteroides y vasopresores es recomendable para su tratamiento. El TRALI generalmente cede en un periodo de 48, máximo 72 horas, pero hay que tener, como les dije anteriormente, todas las terapias de sostén instauradas para que esto se logre revertir. El TACO, esta es la segunda complicación asociada a la transfusión de plasma, es una sobrecarga de volumen. Generalmente se presenta en pacientes ancianos y niños, generalmente son pacientes con algún tipo de enfermedad cardíaca previa. Es la segunda causa de mortalidad asociada a una reacción transfusional y es que la mayor parte de los médicos nos hemos empeñado en querer transfundir grandes volúmenes sanguíneos en un periodo de tiempo muy breve. Entonces, generalmente se presentan en aquellos pacientes que ya tienen un balance positivo mayor a 1.4 litros, 1.5 litros, o bien cuando queremos utilizar velocidades de infusión muy altas como 225 mililitros por hora. Cuando dicen, pónganle un paquete globular en 1 hora, o pónganle 4 unidades de plasma fresco congelado cada bolsita en 30 minutos. Las bolsitas a veces son de 300 mililitros y esa única bolsita puede ser suficiente para generar una sobrecarga de volumen. ¿Cómo se va a resolver este problema? Pues bueno, vamos a disminuir la velocidad de la transfusión. Vamos a tratar de tener un ritmo de transfusión entre 2 a 2.5 mililitros por kilo de peso del paciente para transfundir algunos componentes sanguíneos
Hay que recordar que los paquetes globulares no deben de transfundirse por tiempos mayores a 4 horas. Generalmente uno los pone en hospital en un tiempo aproximado de 3 horas porque hay una hora por ahí que se pierde entre que va la enfermera, recoge la unidad en el banco de sangre, la lleva a piso, llena la papelería y empieza la transfusión. Generalmente por ahí se pierde una hora. Entonces 3 horas para transfundir un paquete globular es razonable. Los plasmas frescos congelados idealmente deben transfundirse en tiempos de más o menos una hora, a menos que el paciente tenga un sangrado masivo y que esté perdiendo sangre activamente, ahí el discurso es completamente distinto. Pero si el paciente está estable y no tiene ninguna otra complicación, no se recomienda utilizar velocidades de infusión largas. Limitar además la transfusión de glóbulos rojos o de paquetes globulares a más o menos 2 unidades por día, o bien utilizar un diurético entre cada transfusión también puede ayudar a evitar la sobrecarga de volumen asociada al uso de estos hemocomponentes. El tratamiento en caso de tener una sobrecarga, pues es suspender la transfusión, el uso de oxígeno en mascarilla, diuréticos e incluso vasodilatadores. Como esta última gráfica trata más o menos de hacer una comparativa entre las dos enfermedades que acabamos de ver, las dos complicaciones que comentamos entre el TRAL y el TACO. Como pueden ver, una es realmente relacionada a la cantidad de volumen que estamos ingresando al cuerpo y la otra es un proceso meramente inflamatorio que les va a generar edema y aumento en la permeabilidad capilar a nivel alveolar y con eso la hipoxemia. El TACO se resuelve en 30 minutos, máximo una hora, lo que no puede, eso no llega a ocurrir en el TRAL. En épocas de COVID y en este año, en febrero de este año, la revista Lancet, entre muchos otros, avalaron el uso del plasma fresco recuperado de pacientes que han tenido COVID para luchar contra el virus. Sobre todo se recomienda la aplicación en aquellos pacientes que tienen complicaciones serias derivadas por la infección de COVID. En algunos centros hospitalarios y sobre todo a nivel europeo se ha recomendado incluso como profilaxis para aquellas personas que son de grupo de alto riesgo y que están expuestas en forma constante al virus. En España, en Italia, se les estuvo poniendo plasma convaleciente a doctores y enfermeras como parte de la profilaxis para tratar de resguardar la salud de este grupo de gente. En México hay una regulación a nivel nacional, COFEPRIS y el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea ha limitado el uso de plasma convaleciente. Las directrices nacionales nos indican que debemos, para poder utilizar este producto, tenemos que tener un protocolo de investigación activo en nuestro centro hospitalario y hacer muchos estudios a ese plasma, además de los que ya se hacen para la donación sanguínea, se les deben de medir que tengan la presencia de anticuerpos, porque no todos los pacientes desarrollan anticuerpos. Entonces tienes que garantizar que ese plasma tiene anticuerpos para que realmente sea útil. Tienes que medir los anticuerpos neutralizantes y tras haber hecho todo eso y tener un paciente apto, pues entonces el paciente puede donar. Esta discriminación de que las mujeres embarazadas o multíparas o que han tenido abortos recurrentes no pueden donar, viene derivado por el riesgo que tenemos de que el paciente aparte de, pues ya está bastante grave, generalmente el plasma convaleciente se administra a pacientes que están al borde de la falla respiratoria o que ya la han presentado y están requiriendo asistencia mecánica, entonces lo que menos deseas es generarles una complicación adicional como un TRALI porque eso puede poner en riesgo la vida del paciente. Entonces es por eso que las mujeres embarazadas no pueden donar, o las que han tenido muchos hijos, o las que han tenido abortos recurrentes, o personas que han sido multitransfundidas. Nos enfrentamos además a otro problema serio, que es que para la recolección de este plasma se requiere conexión a ciertos equipos que no todos los centros hospitalarios tienen, y que el donante tenga una vena un poquito más gruesa que la vena que habitualmente solicitamos o pedimos para la donación de sangre habitual. Como pueden ver, o sea, como que son muchas piedritas en el camino.
O sea, tenemos por un lado la regulación de COFEPRIS, por otro lado la regulación de la norma oficial mexicana para avalar para poder seleccionar adecuadamente una persona que es candidata a donar, y por otro lado características propias del individuo que nos van a limitar poder adquirir estos hemoderivados. En realidad, a nivel internacional, como les dije anteriormente, no hay estudios comparativos que realmente nos digan qué tanto mejor o qué tan peor les va a aquellos pacientes que reciben el plasma. Todos los estudios que ustedes pueden encontrar a nivel internacional en la literatura son observaciones, son casos, serie de casos donde las personas se les ha administrado el plasma y te dicen, pues le pusimos el plasma y les fue mejor, pero realmente no sabes qué hubiera pasado si a una persona con las mismas características no se lo hubiera puesto. Entonces el plasma convaleciente es una muy buena herramienta, hay que usarla. Hay que apegarnos a las guías y a los protocolos que cada institución y cada centro hospitalario tiene, y tratar de respetarlas. Actualmente en Nuevo León hay un protocolo que tiene el centro estatal y que lo coordinan a través del Hospital Metropolitano, el Hospital San José, el San Branoelio y otras muchas instituciones que están adheridas a ese programa. Una de las cosas que tiene ese programa que recientemente yo me percaté es que está hasta cierto punto limitado en el aspecto que solamente les pueden poner plasma del mismo grupo que el paciente tiene. Eso hace que sea todavía más complicado conseguir un donante o que un paciente pueda tener acceso a este recurso, porque los pacientes que son grupo O, de acuerdo a ese protocolo, solamente pueden recibir unidades del grupo O. Sin embargo, si uno revisara la norma y no fuera un plasma convaleciente, bueno, pues uno puede ver que le puede poner a un grupo O otro tipo de unidades de plasma, como plasma A o plasma B, porque se puede. Sin embargo, bueno, pues el protocolo de las unidades de los centros hospitalarios, habrá que ver qué dicen las letras chiquitas para poder saber si podemos hacer estos intercambios entre los diferentes grupos sanguíneos en el plasma. Esto del plasma es muy diferente, estos intercambios de los grupos sanguíneos en el plasma es muy diferente a los intercambios de los grupos sanguíneos en los paquetes globulares. Son dos cosas completamente distintas y hay que separarlos. Y suena así como que paradójico. ¿Cómo me dices que a un grupo plasmático le puedo poner otros grupos? Pues sí, sí se puede. O no, no se puede. Mira, al grupo O no le puedes poner nada, pero al grupo tal le puedes poner de otros grupos. Bueno, porque es una situación ahí donde no estamos luchando contra los antígenos eritrocitarios, sino más bien la presencia de otro tipo de anticuerpos. Y bueno, pues hasta aquí. Yo no sé qué tantos eventos adversos hasta estos primeros 6 meses de trabajo que tenemos ya con el COVID, sus centros hospitalarios hayan tenido. No sé si hayan reconocido alguno por ahí. Yo sé que es complicado porque pues el paciente ya tiene un daño pulmonar extenso y luego le pones el plasma y no sabes si se extendió más el daño pulmonar porque pues así era, o si realmente fue una extensión del daño pulmonar generado por el plasma y que a lo mejor estamos enredando un poquito más las cosas, pero es importante que conozcan esto y saber y comprender que por eso son las limitantes que nos han puesto a nivel nacional de no dar plasma para todos, porque el plasma también puede generarles problemas bastante serios a los pacientes que lo reciben. ¿Preguntas? Muchas gracias, Karela, por la excelente ponencia, muy clara. Sosa, no sé, ¿nos pudiera hacer el favor de coordinar la sesión de preguntas, si es que existieran? Muchas gracias, Karela, muy didáctica tu presentación. Sosa. Sí, claro, doctor. Buenas noches. Bueno, antes felicitar a la doctora Karela por la excelente plática que nos presentó. La información creo que muy sencilla, muy ordenada y muy clara sobre las condiciones que nos podrían generar esta opción terapéutica. A los participantes que nos están siguiendo, que nos están escuchando, si tienen alguna pregunta, podríamos hacer la siguiente dinámica. Podrían escribirlo en el chat. Yo le hago la pregunta a la doctora, o en forma ordenada, si quieren, podemos ir activando nuestro micrófono por partes y hacerle la pregunta directamente a la doctora Karela.
como ustedes gusten. Ya sea por el chat, lo escriben, yo aquí lo tengo y le hago la pregunta directamente a la doctora Karela y posteriormente quien guste nada más podría poner un simbolito aquí también en el chat para activar el micrófono y que puedan hacer la pregunta directamente a la doctora Karela. ¿Alguna pregunta del grupo? ¿Se escucha, doctor? ¿Sí? Ok, es que durante la plática, la charla, la doctora comentaba acerca de que el plasma no se podía donar en pacientes multíparas o con muchos hijos, ¿verdad? Pero ¿a qué se refiere con muchos hijos? O sea, si tengo una paciente que ha tenido solamente 2 o 3 embarazos, ¿pudiera donar? Bien, doctora, buenas tardes. Actualmente la recomendación es que no. Algunos protocolos toleran máximo una gesta para que la mujer que es convaleciente de COVID pueda donar. Pero a nivel internacional es que de preferencia ninguna mujer que haya sido gestante, así haya sido en una sola ocasión, done plasma por el riesgo de transferir estos anticuerpos HLA. Obviamente esto nos genera mucho problema a todos porque, o sea, como dije hace rato, o sea, la cantidad de gente que quiere donar y luego la cantidad de gente que puede donar. La cantidad de personas que cumplen los requisitos para donación, tanto físicos como los de normatividad, pues obviamente se te va reduciendo la cantidad de personas y la cantidad de posibilidades de tener acceso a este tipo de productos. Entonces, a nivel nacional, dependiendo del centro en el que estemos, el protocolo puede o no permitir como máximo una gesta, pero una gesta puede ser un aborto o puede ser una gesta a término y hay que ser muy cuidadosos con ese criterio. El plasma convaleciente en las unidades, pues quien hace la revisión clínica de los pacientes, pues debe tener muy claro cuáles son los criterios de exclusión, además de aquellos que ya conocemos por normatividad. Y en ese momento, pues se hacen los ajustes para decidir si el paciente puede o no hacer el proceso de donación. Muchas gracias, doctora Karela. ¿Alguien más en el grupo quien guste escribir una pregunta o activar su micrófono para hacer la pregunta directamente a la doctora Karela? Doctora, yo tengo una pregunta. Hace apenas unos días, bueno, yo tengo hemos estado en contacto con pacientes de COVID en el área del Hospital Clínica Nova, en cuidados intensivos, y hemos tenido experiencia en cuanto al uso de estos fármacos, perdón, de esta opción terapéutica. Hace apenas unos días sale un estudio que es de los primeros que hacen un trabajo en cuanto a comparar un grupo contra otro en cuanto al plasma, en donde, publicado en JAMA, en donde no se aprecia un gran resultado clínico favorable con el uso de estos productos. Ante los factores de riesgo que usted nos comentaba en cuanto al riesgo de generar TRALI, favorecer ya una nueva lesión a un pulmón de por sí ya dañado. Con esta información, aunque apenas es la primera y la información que se tenía con el SARS, con el MERS, ¿usted sí recomienda esta opción de un tratamiento sabiendo que podríamos tener algún efecto secundario y que mucha de la información, como usted lo dice, está basado en una serie de casos que el principal tal vez debilidad de esto es que no tenemos un grupo control contra quien compararlo? ¿Cuál es su punto de vista, doctor Kaila? ¿Será esta opción viable para todos? ¿O cuál sería, desde su punto de vista, quien podría beneficiarse de estos productos? Mira, al momento de revisar este tipo de literaturas, hay que leer cuidadosamente si midieron todo lo
lo que el plasma debe de ser investigado. Entre otras cosas, la presencia o no de anticuerpos neutralizantes y el nivel de anticuerpos neutralizantes que ese plasma tenía. Y medir también los niveles de interleucinas y la gravedad del paciente, establecer un criterio de gravedad. En forma empírica, te puedo decir que la mayor parte de los hematólogos que han estado trabajando con esto en diferentes centros dicen que el mejor momento para utilizarlo no es cuando el paciente está intubado y con falla renal y falla hepática, o sea, cuando ya está al borde de la muerte, que realmente si tú te fijas en muchos estudios de investigación, es cuando lo utilizan, o sea, cuando ya realmente es como el último recurso o lo último que puedes hacer con la intención de ayudar. Creemos que si utilizamos el producto un poquito antes, podemos tener mejores tasas de respuesta. A nivel nacional se está haciendo un intento por hacer un estudio multicéntrico, comparativo con instituciones de salud pública, donde se están midiendo anticuerpos neutralizantes, se está midiendo la carga real, inferir la carga viral que el paciente tiene, para poder establecer de esa manera una mejor selección de los pacientes y poder dar una mejor orientación. Porque la mayor parte de los estudios no tiene eso, o sea, solamente te dicen, le medimos la presencia o no de anticuerpos y ya, y les pusimos el plasma, pero no te dicen qué tantos anticuerpos tenían, cuál era el promedio, o sea, porque no es lo mismo que tenga una positividad de IgG de 0.1 a que tenga una positividad de IgG de 6, o sea, la cantidad de anticuerpos que estás pasando, y luego puedes tener anticuerpos neutralizados, puedes no tener anticuerpos neutralizantes con niveles muy altos de IgG, o puedes tener una gran cantidad de anticuerpos neutralizantes con niveles muy bajos. Y luego tampoco sabes qué tanta carga viral tenía. Entonces, en México ha sido todo un problema porque luego ahora la Secretaría de Salud ya no quiere hacer la prueba del día 14, o sea, le hace la prueba inicial y luego hace la prueba del día 14 y luego pasa otra semana y entonces tomas el plasma. Y la Secretaría de Salud dice, bueno, pues como ya sabemos que no hacen daño y que no contaminan, pues ya no hacemos la prueba del día 14. Entonces, eso todavía limita más la cantidad de población que puede donar el plasma. Y así como dejan de hacer eso, han ido dejando de hacer otro tipo de cosas. Entonces, eso complica más. Yo creo que el plasma sí es una buena alternativa de tratamiento. Yo creo que sí ofrece ciertas ventajas, pero como les dije anteriormente, hay que seleccionar muy bien al paciente. Y también utilizar muy bien el juicio clínico, porque luego hay estudios que dicen, por ejemplo, el protocolo del Centro Médico Naval de México dice que se dan 3 dosis de plasma en el día 0, en el día 2 y en el día 4. Y yo le decía a la doctora que está en el Centro Nacional, digo, bueno, ¿y qué pasa si para el día 2 mi paciente ya no tiene ventilación mecánica, sus parámetros bioquímicos y clínicos han mejorado significativamente? Como quiera se lo voy a poner con el riesgo de todo lo anterior, y la respuesta es no. Si el paciente mejoró con una dosis, ahí nos frenamos. Pero si el paciente todavía sigue en malas condiciones, pues le puedes dar una segunda o una tercera dosis. Sin embargo, hay otros protocolos que son así, mira, bien cuadrados y dice, no, es que dice que le tienes que poner 3 y aunque el paciente ya esté con el pie afuera, le falta una dosis, pónsela. Pues no, o sea, tampoco se trata de eso, o sea, se trata de encontrar el equilibrio y hacer lo mejor posible por el paciente. La mayor parte de lo reportado dice que con un plasma de 200 mililitros es suficiente, siempre y cuando tenga buenos niveles de anticuerpos y de anticuerpos neutralizantes y de muchas otras cosas, ¿no? Entonces, eso también podría favorecer que uno tenga más acceso a más plasma para mucha gente, porque ya no vas a utilizar los 3 en uno solo, sino que a lo mejor de un donante puedes utilizarlo para 3 pacientes y te da un poquito más de margen, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ser un poquito más flexibles. Si sus protocolos que ustedes tienen en sus centros de salud son muy estrictos en cuanto a la cantidad de dosis, en cuanto a la velocidad de infusión, en cuanto a la selección adecuada de qué personas deben de recibir el producto, a lo mejor valdría la pena sentarse al revisar el protocolo, platicar con el comité de bioética y mejorar un poquito estas condiciones para hacerlo más flexible y con más acceso. Les vuelvo a decir, utilizar el producto del plasma en aquel paciente que ya está
críticamente grave, que no tiene función renal, que no tiene función hepática, que no tiene función pulmonar, pues realmente como que estás perdiendo un producto valioso, a lo mejor que aplicado en un paciente que no esté tan severamente enfermo, puede ser de mayor utilidad. Muchísimas gracias, doctora. ¿Alguien más del grupo que desea hacer alguna pregunta? Doctor Arango, doctor Héctor Maeda. Todo muy claro que tenemos que ir encontrando el punto medio ahí en estos nuevos tratamientos para estos enfermos críticamente. Y esto va a tratar de no hacer daño. En la mañana platicábamos con algunos colegas ahí que tanto las terapias que estamos utilizando ahí les causan efectos adversos a los pacientes, ¿verdad? Pero eso es algo que poco a poco con el tiempo y vamos a ir encontrando para el tratamiento de estos pacientes. Excelente tu ponencia, Karela, y quiero felicitarte ahí por tus aportaciones. Muchísimas gracias, Sosa, por ahí también tu coordinación. No sé, Maeda, si se encuentra por acá. No. Bueno, yo solamente les quiero decir algo más. Yo he estado observando en redes sociales que no sé si estamos todos desesperados por encontrar algo, un remedio mágico a lo mejor que cure y sane a los pacientes, ¿no? Entonces yo realmente veo cada día más anuncios de gente que busca desesperadamente a alguien que quiera donar plasma. Y quizá aparte de esta sensación de si no le ponen el plasma se va a morir, es también generada por nosotros. Creo yo, tengo esa leve impresión de que a lo mejor nosotros hemos puesto demasiado nuestras esperanzas en el plasma. Entonces, yo creo que el plasma es un recurso más, no creo que sea la solución al problema. Es un recurso más que nos puede ayudar a mejorar la salud de los pacientes. Creo que hay que redefinir el momento correcto de la aplicación del plasma y transmitirlo de esa manera también a las personas, porque mira, hoy por la mañana estaba platicando con un amigo y me decía que le estaban hablando de Montemorelos para que fuera a donar plasma, porque había un paciente que tenía falla renal, falla hepática, sepsis urinaria, choque cardiogénico y estaba enfermo por COVID. Obviamente estaba intubado y con todo, ¿no? Entonces me dije, ¿qué hago? Porque tengo muchas cosas que hacer y no me da tiempo de trasladarme hasta allá. Y entonces empezó a entrar en angustia. Y le digo, no, hombre, pues, aunque tú quisieras ir, en lo que tú te tardas de aquí de salir y llegar a Montemorelos, ese paciente va a fallecer. Pero la familia decía, es que es mi única posibilidad, por favor, ven. Y le ofrecía una suma de dinero que tú decías, wow, o sea, yo la quiero, yo dono. Pero el paciente se murió a los 10 minutos. A los 10 minutos le hablaron y le dijeron, ¿sabes qué? El paciente acaba de fallecer. Entonces, la familia se quedó con la impresión de que se murió porque no le pusieron el plasma, no de que se murió porque tenía tantas complicaciones que con plasma y sin plasma igual se iba a morir. Entonces también nosotros tenemos que ser muy cuidadosos al momento de manejar esta información con las personas que están a nuestro alrededor, porque quizá estamos mandando un mensaje equivocado. Sin duda creo que hace un comentario muy acertado, doctora Kaela, porque precisamente platicando con algunos compañeros del grupo veíamos de repente eso, ¿no? Algunos centros hospitalarios de mucho renombre de repente lanzan la solicitud prácticamente como urgente de que por favor necesitamos tal o tantas unidades para un paciente. Claro, no sabemos si en realidad estaba bien o no seleccionado, pero de repente eso se vuelve cada vez más común. El solicitar en forma urgente una unidad o 2, 3 unidades de plasma de pacientes. Y creo que eso también en la población abierta, que tal vez no está muy familiarizada con el ámbito médico, pues podría también generar incluso hasta tal vez alguna relación mala entre el médico-paciente que podría incluso hasta llegar a exigir esa situación. Yo tuve una experiencia con un paciente que apenas tenía horas hospitalizado y ya estaba pidiendo que se pasara ya una unidad de plasma porque se había visto que era prácticamente la respuesta a toda esta problemática de esta patología. Pero qué bueno que hace también ese comentario, doctora. Doctora, una pregunta más. ¿Cuál sería el mejor momento
para seleccionar al que va a dar el plasma? O sea, el que le van a extraer el plasma. Por ahí también hay recomendaciones, pero ¿cuál sería el mejor momento para seleccionar este paciente que tuvo contacto con esta infección? ¿Cuál sería el momento para donar? Y ¿existiría diferencia entre un paciente que tuvo la infección por SARS-CoV-2, que tuvo una presentación leve a una presentación grave en cuanto a la cantidad de anticuerpos o en cuanto a la capacidad para poder reducir los efectos secundarios en un paciente que está infectado? Sí, fíjate que a nivel internacional se ha visto eso. Los pacientes que cursan con infecciones asintomáticas no elevan tanto la IgG comparado con aquellos pacientes que tuvieron una presentación grave o una presentación compleja. Entonces, sí, la severidad de la enfermedad sí va a cierto punto con cierta relación con la cantidad de IgGs presentes al momento de hacer la recolección. Las recomendaciones son hacer la toma del plasma después del día 14, siempre y cuando tengas un PCR negativo. O sea, tienes que tener la segunda prueba negativa. Si tu centro hospitalario es muy grande y tienes la fortuna de tener un equipo que inactiva virus, no les voy a decir la marca, pero hay un equipo por ahí que se utiliza riboflavina para inactivar virus, pues entonces el día 14, el día 15, el día 16 es un buen día porque tú vas a tomar el plasma y lo vas a pasar por esa maquinita milagrosa y entonces ya ese plasma puede ser utilizado. Si tú no tienes la segunda PCR porque tu centro hospitalario no tiene los recursos para tomar la segunda PCR, se recomienda que después del día 28 se haga la toma del plasma. Entonces, como puedes ver, realmente las recomendaciones son así como que también no hay un consenso así muy claro de cuál es lo ideal. En México hacemos de todo. Hay centros que toman al día 14, hay centros que toman al día 21, hay centros que toman al día cuando pueden. Hay centros que inactivan viralmente, hay centros que ni siquiera se preocupan ni mortifican por obtener plasma porque no tienen los equipos para hacer el proceso. Hay que entender que para hacer el proceso de recolección de plasma se requiere un equipo de aféresis y los equipos de aféresis no están disponibles en todos los bancos de sangre a nivel nacional. Hay estados que solamente las unidades médicas de alta especialidad tienen equipos de aféresis y esos equipos de aféresis también tienen que servir para recolectar las plaquetas de los pacientes que van a cirugía cardíaca, para recolectar plaquetas para los pacientes que las requieren por algún otro tipo de sangrado. Se tienen que compartir con los donantes de plasma. Los equipos a nivel nacional hay cierta escasez ya de muchos recursos generado porque pues en Europa en un momento detuvieron cualquier actividad laboral por causa del COVID y luego porque Estados Unidos no permite o ha acaparado muchos recursos también. Entonces, pues tenemos muchos limitantes y realmente es una pena lo que está pasando en México, pero yo creo que nosotros podemos ser una herramienta para seleccionar el paciente adecuado, el momento correcto y no desperdiciar estos recursos que actualmente son tan valiosos. Muchas gracias, doctora. También nos acompaña el doctor José Antonio Lubiano García, que es actualmente nuestro jefe de áreas críticas en el Hospital Clínica Nova. Doctor Lubiano, bienvenido. No sé si quiere hacer alguna pregunta, algún comentario sobre el plasma, compartirlo con el grupo, con la doctora Carela. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, doctor. Hola, No, felicitarla por la plática, las recomendaciones. Creo que pues no está bien difundido todo lo de los productos sanguíneos relacionado a COVID, y que falta mucho todavía por investigar. También sobre las manifestaciones de cada uno de los elementos sanguíneos que intervienen en la fisiopatología del COVID, creo que también está mucho por investigarse. Macrófagos, sobre todo, creo que hay mucho ahí que inhibir todavía en forma muy selectiva.
Entonces, pues no, bien por todo lo que se ha mencionado. Muy bien, muchas gracias, doctor Lubiano. ¿Alguna otra pregunta del grupo? Sí, una pregunta más. Bueno, me ha tocado dentro de los pacientes que yo he atendido y han salido positivos a COVID, la Secretaría de Salud a los familiares los está tomando como positivos. Aquellos familiares que ya tienen un paciente con COVID, un familiar cercano, ya sin hacerles ninguna prueba, inclusive ni siquiera la primera. En esos pacientes que cumplirían, entre comillas, casi para ser donadores, en los centros de donación se les pudiera hacer esa prueba para que pudieran donar. Sí, lo primero que tienen que hacer es, mira, a nosotros nos pasó que llegó un doctor y nos dijo, pues yo tuve fiebre, me sentí mal, así medio leve, y me dolieron las articulaciones, y entonces, pues como todo es COVID, pues yo tuve COVID. Y hoy vengo a donarles plasma porque quiero ayudar a la comunidad. Pero no tenía una prueba PCR positiva previa. Entonces, lo que tenemos que hacer es primero medir la cantidad de inmunoglobulina, las IgG presentes contra COVID. Y su nivel de IgG presente era prácticamente nula. Entonces, en ese momento, le dimos las gracias por participar y lo regresamos a su centro laboral. Sí, lo que tienen que hacer es eso, o sea, en las instituciones o en los centros donde se recolecta, lo primero que tienen que hacer es medir los niveles de IgG, porque pues si no vas a recolectar un plasma que a lo mejor hasta trae anticuerpos, le vas a generar un daño al paciente y ni siquiera traía un mínimo de beneficio que le pudiera haber aportado. Entonces sí se tienen que investigar, sí se tienen que estudiar. No podemos captar a toda la gente que diga yo tuve COVID porque mi papá tuvo COVID o mi hermano tuvo COVID, entonces yo me sentí mal y también tuve COVID. O sea, eso no pasa así. Se tienen que estudiar todas las personas que vayan a donar este tipo de plasma. Nosotros, muchas partes, por ejemplo, el protocolo de la Naval exige la prueba del cotonete en el día 14. O sea, la exige, te exige como parte del criterio de inclusión el que tengan una prueba de cotonete inicial. No, ni siquiera toleran o aceptan la idea de decir, oye, pero pues era todo el cuadro clínico, pero la prueba inicial no. No, o sea, si la prueba inicial en el día 0 fue negativa o no se realizó, ese paciente no puede donar plasma. Pero vuelvo al punto. O sea, habrá que revisar el protocolo que se está utilizando en los centros hospitalarios donde ustedes están para ver cuáles son los criterios de selección del donante. Yo no me atrevería a aceptar a alguien que venga así y te diga, oye, sí, pues es que yo parece que tuve, pero pues ven, ándale, sácame todo el plasma. Pues no, o sea, tienes que estudiar y garantizar al menos que tiene anticuerpos IgG, y luego una prueba negativa, porque como les dije hace rato, los equipos de inactivación viral no están disponibles en todos lados. Y yo tengo que tratar de garantizar un producto que le va a generar un beneficio, no un problema mayor al paciente. Perfecto. Muchas gracias, doctora. Doctor Arango, ¿algún comentario más? ¿Algo para cerrar? No, pues nuevamente agradecer a la doctora Carela por su excelente presentación y pues bueno, seguiremos ahí los protocolos y todo lo que va a seguir publicándose acerca del uso de esos componentes. Muchas gracias, Carela y Sosa, por tu coordinación. Excelente ponencia, Carela. Muchas gracias. Seguimos en contacto. Hasta pronto. Muchas gracias, doctora Carela. Felicidades, muy buena sesión y un saludo a todo el grupo. Estamos viendo y esperemos estén atentos para alguna próxima reunión o alguna próxima sesión que se está organizando junto con el doctor Arango, el doctor Lubiano, de diferentes centros hospitalarios para que esto se comparta la información sobre esta infección y que cada vez tengamos un panorama más amplio de las opciones terapéuticas que podremos tener. Hasta luego. Muchas gracias.